Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que aquí nos encontramos pero con el capítulo número 71 de esta teoría de Renaciendo en el mundo de Naruto de Takuma. Y espero que os guste el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no se río más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 71. Taro siguió al anfitrión del club social privado a través de las serenas instalaciones. El lugar estaba obsesionado con el silencio. La moqueta que cubría los pasillos amortiguaba el sonido de sus botas. El personal parecía comunicarse mediante gestos o susurros al oído. Había estado en santuarios con mucha más actividad. Aquí estamos, querido invitado, dijo el anfitrión, impecablemente vestido, que hizo que Taro se percatara de su camisa y pantalón de estilo informal de negocios. Le dio las gracias al hombre y entró en el comedor, que estaba casi vacío y bellamente decorado. Tres hombres de unos 50 años se hundieron en sus sillones acolchados como si fueran parte del mobiliario. Nadie lo miró. El único sonido era el de los cubiertos, el rasgueo rítmico de las plumas de plata sobre el papel y el tic-tac amortiguado del reloj de pie. En el rincón más interior del salón, una mesa se encontraba junto a un gran ventanal que abarcaba casi toda la altura de la pared. ¿Te gusta este tipo de sitio?, preguntó Taro mientras se sentaba en la silla vacía. ¿Cuánto pagas de socio? No. Es una ventaja del trabajo. Takuma levantó la vista del periódico que dobló y colocó sobre la pila de periódicos regionales y extranjeros. El restaurante Fusio está de camino al trabajo y el servicio es rápido. El local cerca del cuartel general de la policía tiene mejor comida. El servicio de catering de la oficina me puede traer el pedido directamente a mi escritorio. Este sitio es tranquilo, esa es su principal ventaja, y la piscina y la sauna son perfectas después del entrenamiento. Taro miró por la ventana los altos muros de la propiedad que lo aislaban por completo del mundo exterior. Podía intuir por qué a Takuma le gustaba. El lugar le ofrecía momentos de orden en su vida cada vez más caótica. Takuma bebió un sorbo de su vaso de jugo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres pedir algo? ¿En tu nombre?, preguntó Taro. No estaba seguro de poder pagar esos precios. A mi cuenta, que paga el departamento. ¿Otra ventaja? Takuma guiñó un ojo. Tal como Taro esperaba, el menú no tenía precios. Pidió algo ligero para acompañar un café que estaba excelentemente preparado, probablemente uno de los mejores que había probado en su vida. Podría acostumbrarme a esto, suspiró con satisfacción. Hazte Chunin, y yo responderé por tu admisión y pagaré tu membresía. Claro, hagámoslo dentro de una década. Taro no tenía ningún interés en ascender a Chunin pronto. Estaba muy ocupado con el trabajo y contento con su situación actual, y, independientemente de si quería el ascenso o no, no tenía la habilidad suficiente para merecerlo. Takuma era una máquina de combate y un maníaco masoquista del entrenamiento. Nenro y Masaaki eran talentos destacados de su academia que fueron perjudicados por la prueba de Chunin. Ai tenía un gran talento para el Iri Jutsu y estaba destinado a convertirse en Chunin algún día. Taro no tenía ni su talento ni la motivación para entrenar. Quería convertirse en Chunin algún día para enorgullecer a sus padres, pero sabía que le llevaría muchísimo tiempo entrenar para lograrlo. A diferencia de Takuma, él no tenía prisa por el siguiente ascenso. Después de que ambos terminaran de comer, Taro sacó un expediente y comenzó a entregarle las páginas a Takuma. Katsuhi Hiro, un antiguo shinobi de la aldea de la hoja que se retiró tras 15 años de servicio. Participó en nada menos que 8 exámenes de Chunin, pero nunca logró obtener ese ascenso antes de decidir retirarse del servicio. De ninja a contable, comentó Takuma. Eso dice el letrero a la entrada de su oficina, pero la visité 3 veces la semana pasada y nunca estaba abierta. Los vecinos dicen que es un milagro si abre la puerta una vez al mes. Para ser un supuesto gestor de dinero que trabaja a comisión, no parece tener mucho interés en conseguir nuevos clientes ni en trabajar en absoluto. Takuma sacó del archivo una foto de una casa unifamiliar de diseño exquisito y se la mostró a Taro. Y sin embargo, vive en una casa grande en un barrio excelente. Eso no es algo que puedas permitirte con el sueldo de un genio. Probablemente tenga una oficina ahí dentro, dijo Taro. Seguí el rastro del dinero. Resulta que Hiro sí tiene clientes. No muchos, pero todos muy interesantes. Le había costado un tiempo encontrar los documentos correctos, pero había logrado dar con los numerosos archivos de Hiro. Se encarga de la contabilidad de varias empresas, y al investigarlas, descubrí que todas pertenecen a 3 shinobi de clanes. Takuma sonrió. Oh. Taro puso los ojos en blanco.
Claro, a Takuma le gustaría eso. Podía suponer que esa era la razón principal por la que le habían asignado esa tarea. Aburame, Inuzuka, Nara. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Takuma. Son de la misma promoción de la academia que Hiro, lo cual no es sospechoso. Los amigos suelen trabajar juntos. Lo sospechoso es que esos tres tipos del clan no parecen tener suficiente dinero como para que Hiro pudiera comprarse esa casa. ¿Qué hizo este tipo? Se metió en líos donde no debía, probablemente por avaricia, y lo pillaron. Buen trabajo. Algo anda mal con los negocios. ¿Quieres que lo investigue? Takuma cerró el expediente. No, yo me encargo. Tú deberías concentrarte en lo otro. Taro gimió. Sabes que me gustaba este puesto porque podía manejarlo desde dentro de la aldea. ¿Por qué tienes que mandarme fuera tan a menudo? Me gusta dormir en mi cama. Vaya, se comportaba como uno de esos ambiciosos engreídos que querían estar destinados en la aldea oculta de la hoja para estar cerca de los peces gordos, pero en lugar de ascender profesionalmente, querían no viajar tanto. Porque eres bueno en tu trabajo, respondió Takuma mientras se levantaba y le dirigía una mirada que hizo suspirar a Taro. Sí, el trabajo era duro, lo sabía desde el principio, pero si se quejaba de verdad, Takuma le habría ajustado las tareas. Por muy molesto que fuera, Taro comprendió la importancia del trabajo. Me debes una muy grande. Siempre. ¿Me necesitabas, jefe? Ippo entró en una de las muchas oficinas de Ratel. Tenía una en cada una de las áreas de trabajo de su unidad. Incluso había un área reservada exclusivamente para sus clones. Solía trabajar junto a sus subordinados, en un escritorio contiguo, pero eso pronto se convirtió en un problema cuando la gente no podía relajarse con su jefe sentado a su lado todo el día. Ahora, si Ratel creaba un clon, siempre trabajaría en una oficina. Eso mejoró muchísimo la moral. Takuma señaló el expediente que estaba sobre la mesa. Necesito que investigues esto. Ippo se sentó y comenzó a leer el expediente. ¿Katsuhi Hiro? Sí, pero él no es realmente el foco principal. Me interesan los tres shinobi del clan que trabajan con él. Averiguar qué está haciendo para ellos, si es algo nefasto. Hipopótamo soltó una risita. Entonces quiero saber cuán nefasto es y si es utilizable. Ya estará hecho, dijo Hippo, hojeando el archivo que ya contenía mucha información que le permitiría ponerse manos a la obra de inmediato en lugar de perder el tiempo tratando de encontrar su lugar. ¿Cómo está Yakushi Kabuto?, preguntó Ratel. El dedo de Hippo se detuvo sobre la página. Levantó la vista hacia Ratel, que leía un documento. Vigilo sus movimientos. Sigue siendo tan diligente como siempre en su trabajo. A pesar de su brillantez profesional, aún oculta su verdadera habilidad con el Ir y Jutsu. Se ha vuelto popular entre cierto tipo de pacientes que requieren la máxima privacidad. Yakushi Kabuto trabajaba por su cuenta como médico independiente, atendiendo a personas que, por diversas razones, no querían que su tratamiento, ni su necesidad de tratamiento en sí, se hicieran públicas. Se estaba convirtiendo en un Irinin cada vez más confiable para sus servicios privados. Tenía que ser realmente bueno, porque un Junin retirado viajó a la aldea oculta de la hoja con un pretexto solo para ser atendido por él. Ratel chasqueó la lengua. Hippo desconocía las intenciones del sospechoso ninja Iri, pero a su jefe no le hacía ninguna gracia. Entre las personas a las que Ratel vigilaba, Kabuto era uno de los pocos que sentía que el motivo de la vigilancia era personal. ¿Aún no sabemos qué hace en los exámenes Chunin?, preguntó Ratel. Hippo suspiró. Había corrido un gran riesgo profesional al crear una red de informantes confidenciales extraoficiales en el hospital de Kabuto, y se había invertido una cantidad considerable de dinero para vigilar sus actividades. Sin embargo, durante los últimos 3 años, Kabuto había participado en todos y cada uno de los exámenes bianuales de Chunin, lo que supuso la absurda cifra de 6 intentos en 3 años, lo que le obligaba a ausentarse del pueblo durante aproximadamente un mes en cada ocasión. Lamentablemente, esos meses representaron un punto débil en su vigilancia, ya que las responsabilidades se transfirieron a la rama extranjera, encargada de cualquier operación en territorio extranjero, por pequeña que fuera. Los agentes de la rama extranjera afirmaron que Kabuto no mostraba movimientos sospechosos, pero Ratel se negó a creerles. Sin embargo, tampoco podía hacer nada al respecto, pues intervenir supondría desafiar la autoridad de su rama hermana. Insisten en que no sospecha nada, dijo Hippo, agradecido de no ser el responsable. Lo bueno es que seremos los anfitriones del próximo examen Chunin. Quizás tengamos suerte y haga algún movimiento. No entiendo cómo puede tomarse 2 meses libres al año y que no lo echen a patadas. Deberían prohibirle presentarse a los exámenes. Está claro que no se los toma en serio.
Sin excepción, Kabuto había sido descalificado antes de la etapa final de cada examen Chunin en el que había participado. Lo que Ippo no entendía era por qué Kabuto no había sido ascendido ya a Chunin. Sin duda, sentía que se había ganado el ascenso gracias a su habilidad con el Ir y Jutsu y, muy probablemente, también cumplía con los demás requisitos. Olvídalo, termina esta tarea. Quiero ver si este tipo sirve de cebo, dijo Ratel. Entendido, jefe. Al final de la jornada laboral, Takuma se encontró en la oficina de su jefe para un informe rutinario. Permaneció en silencio mientras su capitán leía un informe redactado por uno de sus escuadrones, con el relajante sonido del agua de una fuente portátil de fondo. A su vez, le entregaron un informe de inteligencia para que lo analizara y esbozara sus conclusiones. Sin embargo, sus pensamientos estaban en otra parte. Habían pasado algunos meses desde aquel trágico día, y no había visto a Itachi toser sangre justo delante de él durante un entrenamiento. Al principio, no sabía qué sentir al presenciar ese momento. Conocía mejor que nadie el peso del conocimiento, y no estaba seguro de querer cargar con ese peso. Como jefe y principal aliado de Takuma, un Uchiha Itachi sano y fuerte inspiraba confianza. Y eso era quizás lo menos importante, porque Takuma consideraba que la carta que le había escrito a Mikoto sobre Danz, que creía que había contribuido a evitar la masacre del clan Uchiha, era la acción más significativa de sus dos vidas. Más allá de la supervivencia del clan Uchiha y sus Chunin, la sola presencia de Itachi del lado de la aldea oculta de la hoja fue una de las mayores ventajas. El mundo tenía una versión de Itachi que no vivía una vida de penitencia por haber cometido filicidio. En cambio, ahora era un capitán Anbu que podía ejercer la influencia de la aldea oculta de la hoja y de los Anbu, haciendo lo que consideraba correcto. Y sin embargo, algo no cambió. Me estás mirando fijamente, dijo Itachi de repente. Takuma desvió la mirada y se enderezó torpemente en su silla. Tus pensamientos son de lo más obvios. Un agente de tu calibre debería ser mejor disimulando sus emociones. ¿Puedes culparme?, preguntó Takuma. Te he dicho repetidamente que debes superarlo. Me resulta difícil hacerlo, teniendo en cuenta lo que vi. Estoy bien ahora, Takuma, dijo Itachi, sin dejar de leer el informe. Fue un problema menor que ya está resuelto. No entiendo por qué te niegas a aceptarlo. Porque era mentira. Takuma, sinceramente, no recordaba la enfermedad de Itachi hasta que lo vio toser sangre. Fue una sorpresa total hasta que recordó que Itachi había estado enfermo de una enfermedad misteriosa, que había permanecido desconocida porque la familia Uchiha la había mantenido en secreto. Ni siquiera estaba seguro de cuán conocida era dentro del clan. Itachi, Mikoto y Fugaku le habían pedido personalmente que lo mantuviera en secreto, y eso bastó para que Takuma creyera que la enfermedad no era tan insignificante como Itachi afirmaba. Ni siquiera el Hokage sabía que uno de sus Chunin más fuertes sufría una enfermedad potencialmente grave. Itachi no era tan imperturbable como los demás creían. Takuma había intentado sacar el tema de la salud antes, pero él había evitado sutilmente responder a sus preguntas y cambiaba de tema constantemente. Fue hace muy poco que empezó a afirmar que gozaba de buena salud. Takuma sabía que Itachi quería que le siguiera el juego, pero se había negado. Está bien si no quieres decírmelo, pero no dejes que el miedo a que se sepa te impida recibir el mejor tratamiento, dijo, y dejó el informe de inteligencia sobre la mesa, incapaz de concentrarse en él. Lo más frustrante de todo era que no podía hacer nada al respecto. No sabía nada sobre la enfermedad, e incluso si lo supiera, Itachi le había atado las manos al pedirle que guardara el secreto. Irónicamente, si no le importara, ya habría roto su palabra, pero dada la relación que tenían, no podía traicionar su confianza. Estás libre mañana. Itachi rompió su silencio después de terminar el informe. Puedo hacer un hueco si es importante. ¿Por qué?, preguntó Takuma. No es trabajo, es algo personal. ¿Qué ocurre?, preguntó Takuma, curioso. No todos los días Itachi le pedía que hiciera algo personal. Quiero que te reúnas con Sasuke. Al día siguiente, Takuma abandonó el cuartel general de Anbu al anochecer. Tomó una de las salidas secretas vigiladas y se lanzó directamente a la ciudad, saltando de tejado en una mezcla de parkour y el uso ocasional del jutsu de parpadeo corporal para ir desde la montaña Hokage en el extremo interior de la aldea oculta de la hoja hasta el complejo Uchiha ubicado en la periferia de la antigua ciudad dentro de las murallas. Visitar la residencia Uchiha por asuntos personales daba una mala imagen teniendo en cuenta su trabajo, pero una ventaja en la que la mayoría de la gente no pensaba era que la capacidad de crear múltiples clones hacía que fuera muy difícil rastrear a uno solo. Llegaste justo a tiempo, Mikoto abrió la puerta y le dio un abrazo de bienvenida.
Acaban de traer los pasteles Castella, recién horneados. Me encanta la miel, dijo Takuma, devolviéndole el abrazo. De hecho, hace poco conseguí una miel buenísima. Recuérdame que te mande un tarro. No hubo incomodidad mientras caminaba junto a Mikoto. Había estado en la casa muchas veces a lo largo de los años, pero al mismo tiempo, solo conocía un par de habitaciones, la cocina y el patio trasero, ya que nunca había tenido motivo para ir a ningún otro lugar. ¿Estás durmiendo bien? Necesito dormir bien, o me volvería catatónico, suspiró Takuma. De alguna manera, había dado un giro de 180 grados, pasando de sacrificar el sueño a priorizarlo por encima de casi todo. El entrenamiento físico y el esfuerzo mental que suponía usar clones le obligaban a cuidarse. ¿Y tú? ¿Qué tal te fue en el chequeo anual? He superado mis notas del año pasado, dijo Mikoto con orgullo. Tiene sentido. No aparentas tener más de 25 años. Prácticamente estás rejuveneciendo. Ella le dio un golpecito en el hombro y luego le revolvió el pelo. ¡Ay, no eres el más dulce! Como la miel. Entonces tráeme también un frasco tuyo, cariño. Por desgracia, soy como un rayo. No pueden atraparme, dijo Takuma con un tono un tanto descarado. Ella lo dejó en la sala. Él miró los cojines que ya estaban colocados sobre el tatami. Había 5, lo que le indicó que toda la familia Uchiha estaría allí. Eso no le sorprendió demasiado, pues no esperaba que Fugaku también se uniera a ellos. Se sentó en el cojín, que supuso que era para él, y esperó en silencio, mirando el estanque exterior donde vivían algunos peces koi. Pensar que esta casa habría sido fría si las cosas hubieran sido diferentes. A menudo pensaba en eso cada vez que caminaba por el complejo Uchiha, viendo a la gente del clan llena de vida en lugar de un posible vestigio de tragedia. La elección de Takuma, giró la cabeza y vio a Fugaku de pie en la puerta, vestido con una ori abotonado sobre unos pantalones cortos y ligeros. No todos los días se veía al líder del clan Uchiha con ropa informal. Junin Fugaku, dijo, poniéndose de pie para saludar al hombre. Disculpe mi intromisión, nada de eso. Le agradezco que esté dispuesto a hablar con mi hijo. Por favor, siéntese, dijo Fugaku, tomando asiento él también. ¿Qué tal le fue en su chequeo médico anual? Por un breve instante, Fugaku buscó algo en sus ojos antes de responder que podría haberlo hecho mejor en algunos aspectos. Takuma reconoció el significado de la mirada. Le preguntaba si insinuaba algo sobre la salud de Itachi. Mikoto no se lo preguntó porque eran lo suficientemente cercanos como para saber que era una pregunta sincera, pero Takuma y Fugaku no compartían esa misma relación. ¿Qué opina sobre lo que está sucediendo en la aldea oculta de la niebla, señor? Preguntó Takuma. La pérdida de Junin es considerable, incluso fuera de una guerra. Por no mencionar que perdieron 2 de sus espadas más preciadas, y decir que desertaron es quedarse corto. Fugaku asintió. Están en un buen lío. Allí no paran de ocurrir problemas. Tienen suerte de estar en una isla lejana. De lo contrario, podrían correr la misma suerte que el remolino oculto, aunque por razones diferentes. En el último año, 2 Junin de alto perfil desertaron de la aldea oculta de la niebla. Oshigaki Kisame, el monstruo de la niebla oculta, se convirtió en un ninja renegado y huyó con los Sameada. Inmediatamente después, se embarcó en una matanza, dando caza a 4 Junin de la niebla oculta antes de decapitar al daimyo del agua y clavar su cuerpo a una pared, dejando un rastro de sangre y los cuerpos de samuráis y guardias en el palacio real. Por si fuera poco, unos meses después, Momochi Zabuza, el demonio de la niebla oculta, intentó asesinar al Mizukage en un fallido golpe de estado, viéndose obligado a huir de la aldea, llevándose consigo el Kubikirichi, que le había sido otorgado por su valeroso servicio a la aldea. Su partida también provocó la muerte de algunos Junin y fracturó aún más la aldea. Podemos comprender su situación, dijo Fugaku. Irónicamente, sí. Hace apenas un año, la aldea oculta de la hoja expulsó a raíz, perdiendo a varios Junin en el proceso. La muerte del daimyo del agua y del viento ha generado inquietud, dijo Fugaku. En una extraña coincidencia, el daimyo del viento también había fallecido el año anterior. Fue envenenado y hallado muerto en la cama con su amante favorita. Por si fuera poco, sus 2 hijos fueron asesinados en el plazo de un mes, lo que provocó que su hermano menor lo sucediera en el poder. Muchos sospechaban de la implicación de la arena oculta, aunque no existían pruebas. El hecho de que el nuevo daimyo del viento, en una de sus primeras decisiones, aprobara un aumento del presupuesto militar para la arena oculta avivó aún más las sospechas.
El daimyo del fuego estaba bastante asustado, dijo Takuma. El gobernante de su país se preocupó repentinamente de que los shinobi, históricamente satisfechos con el statu quo, comenzaran a inspirarse en los sucesos extranjeros. El resultado fue una reunión con el Hokage en la ciudad imperial de Ember, quien apaciguó al gobernante paranoico reduciendo ligeramente el presupuesto militar como medida diplomática. He oído que los clanes tuvieron que reducir muchas cosas tras el cambio de mandatos, continuó. Todo eso suena complicado. Enhorabuena por haberlo gestionado también. No solo se vieron obstaculizados los asuntos oficiales de los shinobi. Los clanes shinobi tuvieron que controlar sus operaciones personales en general. El clan Uchiha tuvo que reducir su ritmo o buscar soluciones poco convenientes para algunas de sus inversiones con el fin de proteger sus intereses mayores, ya que el daimyo del fuego se percató repentinamente de que estaban haciendo negocios en zonas del país del fuego donde su influencia era débil. Por supuesto que usted estaría al tanto de todo lo que está sucediendo. Últimamente he oído hablar cada vez más de usted, dijo Fugaku. Takuma no pudo evitar reírse entre dientes al sentir algo que le rondaba por la cabeza. ¿Qué? Preguntó Fugaku. Pensándolo bien, tenías razón. ¿Cómo lo supiste, y tan pronto? Cuando reflexionaba sobre sus opciones tras regresar de la guerra, Fugaku le ofreció la oportunidad de continuar en la policía. Sus responsabilidades actuales en Anbu guardaban muchas similitudes con las que Fugaku le había encomendado entonces. Fugaku sonrió levemente al comprender a qué se refería Takuma. Quizás de ahí sacó Itachi la idea. Lo aceptaste a él, pero me rechazaste a mí. ¿Qué puedo decir? Me convenció. Deberías estar orgulloso de lo que ha logrado. En el último año, se había familiarizado más con el trabajo de Itachi en Anbu. Itachi era realmente diferente a todos los demás. Sí, lo soy, dijo Fugaku sin dudarlo un instante. Takuma sonrió. Mikoto entró con una bandeja de refrescos que colocó en el centro de los cojines. Sacó un cuchillo y se lo entregó a Fugaku. Córtale una rebanada de castella, cariño. Luego se levantó y se dirigió al pasillo. Sasuke, Itachi. Bajen. Takuma ya está aquí. Gracias, dijo Takuma al recibir el trozo de pastel del líder del clan Uchiha. Un minuto después, toda la familia Uchiha estaba reunida en la sala de estar. Takuma intentó recordar la última vez que había estado con todos ellos, y fue un par de meses después de su ascenso a teniente, cuando finalmente logró salir de las secuelas de la Operación Raíz, e Itachi lo invitó a cenar a su casa. Takuma, bienvenido a nuestra casa, dijo Itachi, vestido con una sencilla camisa y pantalones cortos. Primer hijo, saludó Takuma a su jefe. Se giró hacia el miembro más joven de la familia y asintió a modo de saludo. Segundo hijo. Qué raro, dijo Sasuke, mientras sus ojos se posaban en el pastel castella. Los ojos del niño de 12 años brillaron al recibir la porción de pastel, y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras saboreaba el dulce postre. Sasuke notó una mirada y rápidamente borró su sonrisa, imitando la expresión impasible que recordaba a su padre y a su hermano, al darse cuenta de que Takuma lo estaba observando. ¿Qué? A Takuma le pareció adorable la pequeña mirada de Sasuke que ocultaba su vergüenza. La presencia de la familia había marcado una gran diferencia en la forma en que Sasuke había crecido. En lugar de un niño taciturno con recuerdos de muerte y pensamientos de venganza, ahora era un niño que había crecido rodeado del amor de su familia. Se parecía a la versión que Takuma conocía en el sentido de que ambos seguían siendo distantes, pero eso podía explicarse porque Sasuke imitaba a sus modelos a seguir, su padre y su hermano, ninguno de los cuales era muy hablador. También había indicios de ese orgullo Uchiha que los hacía creerse superiores a los demás. En definitiva, fue un cambio fantásticamente positivo. Sin embargo, a Takuma le preocupaba cómo evolucionaría Sasuke sin el deseo de venganza que lo consumía y alimentaba su sed de poder. No quería ni pensarlo. Yo debería preguntar eso. ¿Querías hablar de algo? Preguntó Takuma. Itachi ya se lo había contado, pero quería que Sasuke se lo explicara con sus propias palabras para que pudieran tener una conversación fluida. No te preocupes, puedes preguntarme lo que quieras y haré todo lo posible por responderte, dijo cuando Sasuke pareció dudar. Todos se sentaron formando un cuadrado con los refrigerios en el centro. Takuma y Sasuke se sentaron uno frente al otro. Itachi se sentó a un lado, entre ellos, mientras que sus padres se sentaron frente a él. No estabas en un equipo Chunin cuando te convertiste en Genin, dijo Sasuke con cautela. No, no lo era, dijo Takuma riendo entre dientes. Ni siquiera me dejaron hacer la prueba. Fui directamente al cuerpo Genin. Fue tan triste que, en retrospectiva, resultó casi gracioso.
Al parecer, no fue lo suficientemente gracioso porque los ojos de Sasuke se abrieron de par en par por el miedo, ya que no había considerado esa posibilidad. Ya deberías haber hecho 2 intentos para el examen de graduación, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Preguntó Takuma rápidamente. En la segunda mitad del último año de la academia, los estudiantes tenían 3 intentos para aprobar el examen de graduación y determinar si estaban listos para ser considerados shinobi y obtener el rango de genin. Aprobé. ¿Las aprobaste con éxito? Sasuke asintió. Entonces todo irá bien. Yo fracasé estrepitosamente. Apenas aprobé en mi último intento, tu madre y tu hermano me han dicho con orgullo, en repetidas ocasiones, que eres el mejor de tu clase. Tendrás una oportunidad justa de presentarte a las pruebas para formar parte del equipo de un Chunin, no te preocupes por eso. Eso pareció calmar el nuevo miedo de Sasuke antes de que se apoderara de él. Takuma miró a los demás y murmuró, ups. ¿Pero y si fracaso? Preguntó Sasuke, algo alterado. Sasuke, no hay necesidad de alzar la voz, advirtió Fugaku. Sasuke no dijo nada y bajó la cabeza, reacio a mirar a nadie a los ojos. Esa era la verdadera razón de la reunión. Sasuke temía no lograr entrar en el equipo de un Chunin, y a pesar de lo que decía su familia, no podía dejar de pensar que eso significaría el fin de su carrera como shinobi. Todos los demás miembros de su familia habían estado en el equipo de un Chunin cuando se convirtieron en genin, así que sus palabras de que todo saldría bien no le convencían. Por eso llamaron a Takuma, que tenía experiencia, para hablar con él. Era un problema que solo un estudiante sobresaliente como Sasuke podía tener. Bien, analicemos esto, dijo Takuma con calma, reconociendo los sentimientos del chico. ¿Qué sucede si no te seleccionan para el equipo de un Chunin? Me enviarían al cuerpo genin y me quedaría atrás, dijo Sasuke, y solo por un instante, miró a Itachi. ¿Por qué te quedarías atrás? Preguntó Takuma. Ellos aprenderían de los Chunin, y yo no. Tenemos 3 Chunin en esta misma sala, Sasuke. Puedes encontrar algunos más a poca distancia. Si deseas la guía de un Chunin, nunca te faltará, dijo Takuma. Como hijo de un clan, un Uchiha además, hijo del líder del clan, Sasuke gozaba de un privilegio increíble. La verdadera diferencia entre los genin, que son entrenados por Chunin, y los que ingresan al cuerpo genin radica en la calidad de las misiones. Yo tuve que pasar meses haciendo misiones de rango D, mientras mis compañeros hacían misiones de rango C, probablemente desde el principio. Los otros 3 parecían inseguros de lo que decía, pero él quería que Sasuke entendiera claramente a qué le tenía miedo. Solo así podría aliviar sus temores. Por mi parte, no me arrepiento de haber hecho todas las misiones de rango D, me enseñaron muchas cosas que me siguen siendo útiles hoy en día. ¿Cómo qué? Preguntó Sasuke, escéptico. ¿Sabes trabajar como peón agrícola? ¿O cómo planificar la ruta óptima para hacer repartos? ¿O cómo construir correctamente un muro que no se caiga? No, pero ese no es el trabajo de un shinobi. A menudo me regañaban por hacer mal mi trabajo, pero no había nada que hacer. Cada semana hacía algo diferente. Las misiones de rango D me enseñaron a hacer las preguntas correctas y a saber en qué concentrarme para mejorar rápidamente. Utilizo el mismo proceso para aprender jutsu. Takuma se quitó la bolsa de cuero del cinturón y se la mostró a Sasuke. La hice yo mismo porque no me gustaba lo que había en el mercado. Digamos que estás en una misión y tu cinturón o bolsa de herramientas se daña. ¿Serás capaz de arreglarlo? Sasuke negó con la cabeza. Puedo hacerlo y lo he hecho gracias a habilidades que, como dijiste, no son propias de un shinobi. Un shinobi es más que el chakra que maneja. Recuérdalo siempre. Cuanto más sepas, mejor shinobi serás. Ahora bien, dices que te preocupa quedarte atrás. ¿Qué te parece esto? Completa 50 misiones de rango D con una calificación de 5 estrellas, lo que probablemente te llevará 2 meses, y te pondré en contacto con un grupo de Chunin que conozco y que aceptarán excelentes misiones de rango C, dijo Takuma. No era necesario que hiciera eso, ya que el clan Uchiha se encargaría de todo. Y si aún así no quieres estar en el cuerpo genin, siempre puedes unirte a la policía. Sasuke miró a Fugaku, quien asintió. Tú también estuviste en la policía, dijo Sasuke. Lo era. Antes de unirme, la policía estaba formada únicamente por el clan Uchiha y sus aliados. La policía y el clan Uchiha son lo mismo. Encajarías a la perfección. ¿Y si no quiero? Preguntó Sasuke, echando otra mirada furtiva a Itachi. Era un chico que admiraba a su hermano por encima de todo. Itachi nunca se unió a la policía. Esa es la parte interesante. Si te unes al equipo de un Chunin, te quedas atrapado durante 4 años. Ellos deciden qué harás. Pero en el cuerpo genin, tú eliges.
Yo fui a la policía, uno de mis amigos se entrenó para ser Irnin desde muy joven, otro se unió a la división de inteligencia de la aldea de la hoja, y uno de ellos no fue a ningún lado y era tan bueno que lo pusieron a liderar misiones como Genin. Por cierto, ahora es Shin. Takuma le estaba describiendo a Sasuke cómo sería el cuerpo Genin, una experiencia muy distinta a la de la mayoría. Pero Sasuke no necesitaba saberlo en ese preciso instante. Tendría todo el tiempo del mundo para darse cuenta de la injusticia del sistema. Esta charla tenía como objetivo tranquilizar a un chico. Yo fui el cuarto Chunin de mi clase, el quinto si incluimos a tu hermano, cosa que no deberíamos, y no soy un estudiante brillante como tú. Da igual si un Chunin te elige o no. Esfuérzate al máximo y aún puedes ser el primer Chunin de tu clase. ¿Así que no te arrepientes de no haber estado en el equipo de un Chunin?, preguntó Sasuke. No voy a mentir, creo que lo habría tenido mucho más fácil si hubiera estado en el equipo de un Chunin, y si me lo hubieran ofrecido, lo habría aceptado sin dudarlo. La verdad es que me encanta donde estoy ahora, y no creo que estaría aquí si hubiera estado en el equipo de un Chunin. Soy el resultado de mis experiencias, si me entiendes. Sasuke negó con la cabeza. Lo que quiero decir es que el equipo de un Chunin no lo es todo. De hecho, es solo el comienzo. Después tienes toda una carrera por delante. Todos aquí saben que serás excelente en lo que sea que elijas hacer. Takuma tarareó pensativo. Si hay algo que te perderás en el cuerpo Genin, será la sensación de pertenecer a un equipo. Lo más parecido que tuve fue mi experiencia en la guerra. Forjé amistades que espero duren toda la vida. Takuma hizo una pausa y, tras una decisión muy rápida, decidió ceder a la tentación. Mira, nada de esto importa porque te irá bien en la prueba de Chunin y serás seleccionado. Todos creen en ti. Pero si aún estás preocupado, ¿quieres que te dé un último consejo? Sasuke asintió. Me gustaría. La prueba del Chunin, sea cual sea, será difícil. No tienes que superarla solo. Estarás con tus compañeros, así que guíalos para superar cualquier desafío que se les presente e impresiona al Chunin con tu trabajo en equipo y tu capacidad de liderazgo. Sasuke reflexionó sobre esas palabras. El ceño fruncido le indicaba que aún no estaba convencido, pero eso era normal y probablemente no desaparecería hasta que formara parte del equipo de un Chunin. ¿Puedo hacerte más preguntas sobre el cuerpo Genin?, preguntó Sasuke. Pregunta lo que quieras, dijo Mikoto de repente. No se irá a ningún sitio antes de la cena. Takuma cogió su plato de pastel castella. De vez en cuando, un postre antes de la cena no viene mal. ¿Ves cómo aceptó sin quejarse? Mikoto asintió con una sonrisa de satisfacción. Aprendan de él, todos ustedes. Takuma estaba sentado en el tejado de su casa, mirando el cielo nocturno con un porro en la mano. El intercambio con Sasuke había ido mejor de lo esperado, pero también le había traído a la mente una serie de pensamientos. Francamente, había perdido la noción del tiempo. La ansiedad que sentía Sasuke por la graduación significaba que el canon estaba a punto de cumplirse. En pocas semanas, una nueva promoción de la academia, una muy importante, se graduaría para convertirse en shinobi, desencadenando así una serie de acontecimientos que definirían la década, si no el siglo. Desde su ascenso a teniente Anbu, no había pensado en su posición en el mundo. A menos que ascendiera a Chunin, estaba en la mejor posición posible, y aún así, la inquietud en su interior no había desaparecido. Simplemente había aprendido a mantenerse ocupado, así que no afloraba con tanta frecuencia. Ahora se encontraba en una encrucijada. Tenía que decidir cómo afrontar el futuro. Conocía información que le daba una ventaja que podía usar para proteger a sus seres queridos. Al mismo tiempo, le preocupaba profundamente si ese conocimiento era tan valioso como él creía. Su participación, directa o indirecta, ya había provocado cambios. Del lado Uchiha, el clan se mantenía fuerte, Sasuke no estaba obsesionado con la venganza e Itachi seguía con la aldea oculta de la hoja. En el frente de la aldea, Raíz había desaparecido y Shimura Danza había muerto. No tenía ni idea del verdadero alcance de las repercusiones que había provocado con sus acciones. No le asustaban los cambios. Ya era demasiado tarde para ese temor. Lo que temía era tomar decisiones basadas en el conocimiento de su vida pasada. ¿Y si las consecuencias ya habían cambiado la situación y sus decisiones mal informadas causaban más daño que beneficio? Su puesto en Anbu sin duda ayudó a mitigar esa inquietud persistente. Tenía acceso a información sobre lo que sucedía en el mundo. Se había esforzado por mantenerse al tanto de los acontecimientos importantes. Si eso era suficiente, no tenía ni idea. ¿Qué te preocupa ahora? Takuma miró a su lado y vio a Grey sentado allí.
Volvió a fijar la vista en las estrellas porque Grey solo podía ver lo que él veía en ese momento, y algo le decía que su amigo, de voz monótona, también quería disfrutar del momento. Pasaron unos instantes en silencio, admirando el cielo, antes de que Grey hablara. Pensé que lo de Sasuke había salido bien. Sí, asintió Takuma, dando una calada. Entonces, ¿de qué se trata la preocupación? Sobre el futuro. ¿Sabes que Sasuke tiene el Jinchuriki en su clase? Preguntó Takuma. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Eso no es responsabilidad tuya, dijo Grey con énfasis. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo estar? ¿Por qué tienes que esforzarte tanto en involucrarte en cosas que no te incumben? No, sí que tiene algo que ver conmigo, argumentó Takuma, aunque sabía que, sin conocer el contexto, Grey tenía razón. Los hijos de nada menos que 7 jefes de clan, y de los más importantes, se gradúan este año junto con los Jinchuriki. Tengo que vigilarlos por si algún clan intenta atraer a los Jinchuriki a su bando. Tonterías, dijo Grey. Con la animosidad que rodea a ese mocoso, ningún clan se arriesgará a tocarlo ni con un palo de 10 metros. Y antes de que intentes tergiversar las cosas, los niños pueden ser amigos sin segundas intenciones políticas. Takuma no podía rebatir eso. Podría, pero solo acabaría en una pelea. Siempre estás tan preocupado por el futuro que olvidas que el presente es para los vivos. Otra vez con esto, suspiró Takuma. ¿Acaso no he mejorado? No, no lo has hecho. Solo estás tratando el síntoma añadiendo más clones. La enfermedad queda sin tratamiento. Nadie, y repito, nadie, necesita tantos clones. ¿Solo viniste a pelear, dijo Takuma, sintiendo que la irritación se apoderaba de él. Sabes que tengo razón. De lo contrario, no estarías irritado. Takuma no pudo soportarlo más y juntó las manos para interrumpir su chakra. Grey desapareció al desvanecerse el genjutsu que había usado para aparecer en sus sentidos. Fue una acción descortés, pero era la única forma de escapar de alguien de quien no podías huir. Por otro lado, Grey podía expulsarlo de su mundo mental cuando quisiera. De repente, el cielo nocturno y las estrellas perdieron su encanto. Fumó en la azotea hasta que se tranquilizó. El consumo de Takuma había aumentado durante el último año. Regresó a la casa, se dio un baño para quitarse el olor y luego se durmió. Por suerte, Maruboshi estaba dormido. De lo contrario, se habría dado cuenta de que estaba molesto y lo habría invitado a hablar del tema. Independientemente de lo que dijera Grey, no tenía otra opción. Los ojos de Katsuhiro recorrían la pequeña sala de interrogatorios gris mientras se frotaba los muslos, sin darse cuenta de que su pierna derecha temblaba como un martillo neumático. Llevaba un buen rato solo en la habitación. No sabía cuánto. No había reloj. En ese tiempo, había pedido un vaso de agua 3 veces, pero lo habían ignorado por completo. Hola, ¿hay alguien? Al no obtener respuesta, perdió la paciencia y golpeó con el puño la mesa de chapa metálica. Justo en ese momento la puerta se abrió de golpe y un hombre con una máscara de porcelana blanca con un motivo de pájaro pintado entró en la habitación. Hiro se enderezó. Como antiguo shinobi, reconoció a Amu. Toda la ira y la frustración se disiparon momentáneamente mientras se quedaba inmóvil observando al hombre enmascarado verter agua en un pequeño vaso de espuma, que luego colocó frente a él. El día había comenzado de maravilla. Llevó a su familia al hipódromo para ver un evento estelar con grandes nombres y carreras de alto riesgo. Los invitaron a los mejores asientos de las gradas, rodeados de gente elegante y de buen gusto que sabía apreciar las cosas buenas de la vida. Más tarde, mandó a los niños y a su esposa a casa para que él y sus amigos pudieran divertirse. Pasaron una tarde entretenida con las jóvenes del club nocturno. Salió del club, con la dosis justa de euforía, cuando un grupo de hombres enmascarados lo abordó. El efecto del alcohol había desaparecido, pero la bebida lo había dejado completamente sediento. Se bebió el vaso de agua de un trago, pero era tan pequeño que solo le dio más sed. La botella de agua fría tenía condensación alrededor que goteaba sobre la mesa. Pidió más. Puedes tener toda el agua que quieras si respondes a mis preguntas, dijo el hombre enmascarado. Sonaba más joven de lo que Hiro esperaba. Trabajas para tus amigos, ¿verdad? Soy el contable. ¿Usted maneja su dinero? Eso es lo que hace un contable. ¿O les estás ayudando a malversar fondos? Hiro se quedó inmóvil, reacio a mirar a los ojos al hombre enmascarado, quien llenó el vaso de espuma y lo colocó en el centro de la mesa. No tocó el vaso. Su sed se desvaneció en la tormenta que azotaba su mente. Había intuido que esa era la razón por la que lo habían llamado para interrogarlo. No sé de qué estás hablando, dijo Hiro. El hombre enmascarado rodeó la mesa y colocó un archivo abierto frente a él.
El rostro de Hiro palideció al instante al darse cuenta de que estaba viendo un registro de sus ganancias ilícitas en forma de dinero a nombre de su esposa, compras de terrenos realizadas en efectivo, una lista de sus familiares a quienes había prestado dinero para su custodia temporal y los registros fiscales de su negocio, que utilizaba para convertir dinero sucio en activos limpios. Todo estaba muy bien organizado. Sin duda sabían lo que había hecho. Hiro no dijo nada. Tomó la taza y se bebió el agua de un trago. Lo único que demostraron fue que ocultaba riquezas y debía impuestos. No sabían de dónde había sacado el dinero ni qué había hecho para ganarlo. Eso era un delito mucho mayor. Mientras guardara silencio, no tendrían pruebas. Sus 3 socios, desde luego, no dirían nada. Se meterían en muchos más problemas que él si lo hicieran. Se relajó porque sabía cuál sería el castigo. Pagaría las multas y pasaría un año en la cárcel. Mientras tanto, los demás se harían cargo de su familia. Tenía suficiente dinero para que su familia viviera cómodamente durante muchos años. Él estaba bien. Le convendría cooperar, señor Hiro. El ambú enmascarado esperó una respuesta, y al no obtenerla, tomó el archivo y regresó a su lado del escritorio cuando una fotografía se le resbaló. Cayó sobre el escritorio boca abajo, pero por un breve instante, Hiro vio lo que había en la fotografía mientras estaba en el aire, y se abalanzó sobre ella, sujetándola antes de que el ambú pudiera recuperarla. Esto. Los ojos de Hiro temblaron al ver una foto de su esposa besando a un hombre que reconoció. Era uno de sus 3 socios. Por si fuera poco, reconoció su ropa porque la llevaban puesta ese mismo día. La fotografía solo podía haberse tomado en las últimas horas, desde que se había separado de su esposa. Esta zorra. Ese cabrón me dijo que tenía trabajo. Hiro se enfureció y casi destrozó la fotografía. Por lo que entiendo, es un rumor común que muchos conocen, incluidos tus otros amigos, dijo el hombre enmascarado. La mente de Hiro dio vueltas mientras la humillación y la rabia lo invadían. De repente, solo podía pensar en cosas sospechosas que había ignorado o no había notado. Su rostro se puso completamente rojo al darse cuenta de que su amigo de la infancia, a quien conocía desde hacía más de 20 años, lo estaba engañando, y que sus otros amigos también lo sabían. Cooperaré, pero quiero un trato, dijo Hiro. Siempre lo habían menospreciado solo porque no era un shinobi de clan. Les demostraría que era un error meterse con él. Por supuesto, señor Hiro. Denos lo que queremos y seremos muy indulgentes. Ya está hecho, dijo Nenro, cuyo nombre en clave era Osprey. Eso fue rápido, dijo Takuma, impresionado, al recibir el informe sobre las conclusiones del interrogatorio de Katsuhi Hiro. Buen trabajo. También ha accedido a entregar documentos y pruebas documentales que implicarían claramente a los 3 shinobi del clan en cuestión. Lo he liberado de nuestra custodia para que los demás no sospechen. Le he advertido que guarde silencio sobre todo y le he recalcado que no debe confrontar a su esposa. Ah, así que funcionó, ¿eh? Fue un gran descubrimiento. Hiciste bien en usarlo, sonrió Takuma. Hippo logró encontrar información comprometedora sobre Hiro y sus actividades con sus socios comerciales, pero carecía de pruebas para incriminar a los 3 shinobi de los clanes. Tenían 2 opciones: enfrentarse a los clanes implicados, lo que resultaría en una larga batalla, o bien obtener las pruebas de Hiro. Optaron por la segunda opción y lograron que el contable se volviera contra aquellos a quienes protegía. Los amigos de Hiro malversaron dinero de sus respectivos clanes. Él los ayudó manipulando las cuentas para que sus clanes no se dieran cuenta y luego movió el dinero para que pudieran usarlo libremente. A cambio, él recibía una parte de todo lo que ganaban. El trabajo de Nenro consistía en traer a Hiro y convencerlo de que traicionara a los demás. El contable era el pez pequeño. Takuma quería ponerle las manos encima a los shinobi del clan. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Procesarlos por malversación o multar a los clanes por mala gestión de fondos?, preguntó Nenro. Takuma negó con la cabeza. No, tengo otra cosa en mente. Lo que pasa con estos tipos del clan es que, si bien le temen a la ley, lo que realmente los aterroriza es enemistarse con su clan. Así que, aprovechemos eso a nuestro favor. Después de que Nenro se marchara, llamaron a la puerta y una de las secretarías de Takuma entró. Señor, ¿el Loro Kage lo ha convocado? Fin del capítulo.